Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de la serie de vectores, el segundo, donde vamos a trabajar con vectores usando funciones. En estos casos necesitamos conocer algunos secretitos para no tener inconvenientes. No se preocupen, que lo vamos a ir desvelando con, como siempre, una explicación detallada acompañada con varios ejemplos para que puedas comprender el tema sin ningún problema. No te olvides de suscribirte al canal y de darle me gusta al video si te gusta, espero que sí, y de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Antes de meternos de lleno en ver cómo usar vectores con funciones, vamos a recordar dos conceptos importantes que vimos en el video de funciones. Recuerden que en C el pasaje de los parámetros, de los argumentos de las funciones es por valor, es decir que si por ejemplo tengo este código de acá y llamo una función que se llama incrementar, le paso este parámetro var es una variable que vale 5, entonces el valor de var 5 va a ir a parar al parámetro formal var que está en la función. Este var que está en el main es una variable local del main, y este var que está aquí es un parámetro formal de la función incrementar. Son dos variables distintas, cada una en su lugar de la pila, y no tienen nada que ver. Por eso cuando yo, por ejemplo, hago esto, var es igual a var más 1, estoy modificando esta variable var que ahora vale 6. Pero cuando vuelvo de la función, la variable var del main sigue valiendo 5. Justamente por esto de que cuando yo paso los argumentos, eso se hace por valor. Pero también habíamos visto que había una forma a través del uso de punteros que se llamaba pasaje de variables a función por referencia y que me permitía modificar las variables de la función llamante. Ahí el enfoque era un poquito distinto. Yo tenía, por ejemplo, en el main una variable var que vale 5. Le voy a pasar a la función incrementar la dirección de memoria de var. Recuerden que el ampersand significa la dirección de memoria. Y esto va a pasarse por valor también al puntero punt. El puntero punt recibe la dirección de memoria de var y ahora, si recuerdan lo que vimos en el video de punteros, asterisco punt es como un alias de la variable var que está en el main. Es decir, que a través del puntero yo puedo modificar a la variable var del main. Al hacer esto, incremento en 1 la variable var, que va a pasar a valer 6, y cuando retorne e imprima esto, var efectivamente va a valer 6. Ahora, ¿por qué nos importa especialmente esto del pasaje a funciones de argumentos por valor o por referencia? Si ustedes recuerdan el video de funciones de internals, cuando uno le pasa los parámetros a una función, eso se hace a través de los registros del procesador o de la pila. Evidentemente, si yo le paso a la función un vector de 500 variables, copiar todo eso a los registros del procesador y a la pila o a la pila sería un desastre para la performance del programa de computadora, porque estaría desperdiciando un montón de tiempo entre esas copias y después de alguna manera tendría que volver a traerlo también por la pila con la consecuente pérdida de tiempo. Entonces lo que se suele hacer es que los vectores siempre se van a pasar por referencia. ¿Y esto cómo se piensa? Bueno, en realidad cuando se declara un vector, el identificador que se usa, por ejemplo en el caso de acá de la presentación, mi vector, es en realidad un puntero al tipo de datos del vector. Es decir, mi vector es en realidad una variable de tipo int asterisco, un puntero a entero, que apunta al comienzo de la estructura de datos. Es decir, como yo les había adelantado que estas 5 variables que conforman el vector están contiguas en la memoria, una al ladito de la otra, y mi vector, el nombre, es un puntero que apunta al inicio de esta secuencia de variables. Eso
me va a permitir, cuando llame una función, pasarle este puntero, y la función a través del puntero, del inicio del vector, va a poder modificar el vector original que le pasó la función llamante. Esto que parece un poco oscuro de entender, en realidad no es tan complicado. Vamos a verlo con un ejemplo hiper sencillo. Tengo acá en el main un vector de 5 variables enteras que no está inicializado, tiene valores basura, y llamo una función borrar que la voy a utilizar para poner todas las variables en cero, todas las variables del vector en cero. A la función borrar le paso vector. Vector es el nombre del vector, pero además, por cómo está definido esto en el lenguaje C, vector es el puntero al inicio del vector. Vector apunta a la primera variable, vector de 0. Eso se recibe en vec. En la función este valor se recibe en este puntero vec. Y este puntero vec entonces pasa a ser un alias de vector. O sea, pasa a apuntar al mismo lugar que apunta vector. ¿Qué hago adentro de la función borrar? Declaro una variable i y con un for recorro de 0 hasta 4, barriendo todas las posiciones del vector y las pongo en 0. Entonces, vec de 0 es 0, vec de 1 es 0 y así sucesivamente. Fíjense que a través del puntero este que estoy pasando, estoy modificando el vector original que está en el main. Por eso el pasaje de vectores a las funciones es siempre por referencia, siempre es a través de un puntero. Cuando vuelvo del main, ¿cómo queda vector? Esta es la pregunta central que nos tendría que quedar después de ver esto. Bueno, vector a la vuelta de la función está todo inicializado con ceros porque estuve trabajando sobre el vector original. Una forma alternativa a este planteo, ligeramente distinta, es en lugar de poner el puntero de esta manera, es hacerlo de esta. Es exactamente lo mismo. Sintácticamente este vec va a ser un vector. Incluso también a veces algunos le ponen la cantidad de elementos. Eso no es necesario para nada. Es simplemente para poner de manifiesto que esto es un vector. Pero es totalmente equivalente a la sintaxis anterior, así que pueden usar esta o esta, la que más prefieran. Para poder fijar todo esto que vimos sobre la sintaxis, sobre el trabajo con funciones y vectores, vamos a hacer algunos ejercicios como siempre para ponernos en onda, así que voy a arrancar con el primero. Nos pide que realicemos una función, la función recibe un vector de enteros y la cantidad de elementos del vector, y devuelve el módulo de los elementos del vector, es decir, si encuentra números negativos los cambia por sus opuestos, y nos pide que comprobemos su correcto funcionamiento. ¿Cómo sería? Si, por ejemplo, nos están mandando un vector que tiene los elementos 3, menos 2, 1, menos 7, 4, entonces después de pasar por esta función, el vector va a tener el módulo de esos elementos. Es decir, que los números negativos ahora van a aparecer como positivos. Yo tendría que poder armar la función, después para probarla la cargaría con algunos valores de prueba, le pasaría el vector a la función y luego haría una impresión para comprobar que funcione correctamente. Así que nos vamos al CodeBlocks. Bueno, vamos a arrancar con el ejemplo. Ya estoy en el CodeBlock. Me definí un vector de 10 enteros y además me definí un punto h con el prototipo de la función, según lo que me pedían en el enunciado, un puntero vec para recibir el vector y un entero tam para recibir el tamaño de la cantidad de elementos. Y también me armé el esqueletito de la función siguiendo el prototipo que nos pide también el enunciado. Voy a arrancar
de abajo hacia arriba, o sea, de lo más chico a lo más grande. Voy a hacer primero la función. Nos piden que hagamos una función que nos devuelva el vector en módulo. Voy a hacer eso primero y después me voy a hacer el mail donde vamos a probar que todo funcione correctamente. ¿Cómo sería la lógica para devolver el módulo del vector? Bueno, lo voy a ir recorriendo con alguna estructura iterativa. Es usual usar un for para recorrer los vectores y si detecto que un número es negativo, le voy a cambiar el signo. Voy a pisar esa variable con el número que es el opuesto. Y si no, lo voy a dejar como está, porque el módulo a las cantidades que son positivas o cero no le introduce ningún cambio. Entonces, me voy a declarar una variable i. Voy a hacer un for. El for va a arrancar en 0. Va a ir de 0 hasta tan menos 1, en realidad, que es la última variable que conforma el vector. Y dentro del for voy a hacer un if y voy a preguntar si vec de i es menor que 0, si es negativo, entonces esa variable vec de i, esa componente del vector, la voy a asignar con menos vec de i. De esta manera voy a lograr implementar el módulo. Cuando termine de hacer este for, aquellas variables que sean negativas ahora van a ser positivas. Pregunta, ¿tengo que devolver algo una vez que operé sobre el vector? Bien, si siguieron la explicación se habrán dado cuenta de que no es necesario, porque en realidad a través del puntero vec estoy trabajando sobre el vector original. O sea que cuando termine este for, el vector de la función llamante, en este caso va a ser el main, va a estar completamente modificado. Ahora que tenemos la función, nos vamos a ir al main. Nos tendríamos que hacer algún tipo de estructura para cargar los datos. Luego llamar a la función módulo y luego imprimir los datos. De esa manera voy a poder comprobar si opera como yo espero o no. Bueno, esto no es una novedad. Sabemos que con los vectores es muy fácil cargar e imprimir los datos utilizando un for. Voy a ir desde 0 hasta cant. Y voy a ir imprimiendo un mensajito pidiéndole al usuario que ingrese los datos, ¿sí? Ingrese vector de tanto. Tanto es i, porque i va a ir variando de 0 hasta 9 en este caso. Y con el scanf voy a ir tomando cada una de las componentes que forman el vector. Bien. Y para imprimir los datos, simplemente voy a usar el mismo enfoque. Copio, pego y voy a imprimir. Vector, esto lo quito, no me hace falta. Es igual a tanto. Y acá voy a poner vector de i, que es la variable que se va a ir imprimiendo en cada iteración. Voy a sacar uno de los barra n y voy además a poner un cartelito por acá que diga que las componentes del vector son tanto esto que está acá. Bien, excelente.
Así que nos falta solamente llamar a la función módulo. La función módulo será simplemente módulo, primer argumento vec y el segundo tam. Bueno, entonces será módulo. Primer componente es vector, ese es el nombre de mi vector en el main. Y el segundo es el tamaño. El tamaño está dado por este define cant. Y con eso ya estaríamos. Voy a compilar. Me dice que no hay ningún error y entonces ahora lo vamos a correr y lo vamos a probar. Vamos al ejercicio. Ingrese vector de 0. Vamos a poner 3, 1, 7, menos 9, menos 2, menos 8, 4, 6, 3, menos 10, 0. Y fíjense que nos imprime 3, 7, 9, 2, 8, 4, 6, 3, 10, 0. Es decir, las mismas componentes, pero donde las negativas, por efecto del módulo, ahora son positivas. Y con esto comprobamos que el programa funciona correctamente. Bueno, a continuación vamos a hacer un ejercicio más. Yo voy a hacer el ejercicio 3, que nos pide que realicemos una función. La función recibe dos vectores de R3 y devuelve su producto escalar. Y me pide que compruebe su correcto funcionamiento. Sabemos que si tenemos dos vectores, vamos a llamar B1, B1 que tiene componentes x1, x2, x3, y el vector B2 que tiene componentes y1, y2 y 3. Entonces el producto escalar de B1 y B2 es igual a la suma del producto de las componentes homólogas. X1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3. Si los vectores son de R3, el producto escalar de dos vectores de R3 me da un número real, un escalar. Bien, con esto en mente vamos a ir al CodeBlocks. En el CodeBlocks yo tengo ya armado el main, tengo dos vectores flotantes de 3 elementos cada uno. Y la función, como vimos que la función lo que hace es retornar un escalar, un número de R3, va a devolver un flotante y va a recibir dos vectores, los dos vectores de R3 que les mostré recién, que están acá en el main, y también es usual cuando trabajamos con vectores enviarle la cantidad de elementos. Eso ayuda a que las funciones sean portables y que sean reusables. De esta manera, el prototipo de la función recibe los dos vectores, su tamaño y por último devuelve el producto escalar entre ambos, que es un número real, un flotante. Así que vamos a armar el código de la función. Yo tengo que ir acumulando, sumando el producto de las componentes homólogas. Dado que esta función se podría escalar para poder usar en un vector de cualquier tamaño, de Rn, lo más conveniente es hacer un procedimiento iterativo. Es decir, ir haciendo los productos de las componentes homólogas y luego agarrar y sumarlos, ir acumulándolos. Es decir, yo voy a sumar vec de 1 de 0 por vec 2 de 0. Eso lo voy a acumular en alguna variable. Y después en la siguiente iteración a cum le voy a ahí lo voy a acumular. Y en la siguiente iteración voy a ir agregándole los productos de vec1 de 1 por vec2 de 1 y así sucesivamente tantas veces como componentes tenga el vector. Así que dicho esto, voy a declarar una variable i, voy a declarar una variable flotante acum que la voy a inicializar en 0 y a través de, por ejemplo, un for, es una estructura iterativa muy apropiada para
este tipo de casos. Lo voy a hacer tan veces y más. Y la i va a ir barriendo las componentes del vector 0, 1, 2 hasta tan menos 1. En este caso nos pide probarlo con vectores de R3, así que va a llegar hasta el valor de i igual a 2. Así que hacemos acum es igual a acum más vec1 de i por vec de 2 de i. Y vemos que iterativamente la i va a ir valiendo 0, 1, 2 y así sucesivamente. También recordemos que podemos usar esa notación simplificada que es totalmente equivalente. Finalmente, lo que vamos a hacer es retornar este acumulador que será el producto escalar entre los dos vectores. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, que nos pide el ejercicio, es comprobar el funcionamiento de la rutina que acabamos de armar, por lo que voy a tener que cargar las componentes de los vectores. Luego voy a llamar a la rutina, a la función producto escalar, y luego voy a imprimir el resultado y verificar que sea correcto. Bien. Bueno, las componentes de los vectores las puedo cargar pidiéndoselas al usuario o las podría cargar directamente con valores fijos del programa. Voy a pedirle al usuario, así es un poco más interactivo el ejemplo. Le voy a decir que ingrese las componentes del primer vector. Luego voy a hacer un for. El for va a ir desde 0 hasta cant menos 1, ¿sí? Por eso es menor que cant. Y en cada una de las iteraciones voy a pedirle al usuario que ingrese la componente enésima, digamos. Ingrese, por ejemplo, le podemos poner vector 1 de %d y acá ponemos i. De esa forma el usuario sabe qué componente está ingresando. Y ahora, como siempre, con un scanf es flotante %f y ampersand, la dirección de memoria de vec_i. A medida que i vaya variando, 0, 1, 2, va a ir tomando las diferentes componentes del vector 1. Dado que la lógica para el vector 2 es totalmente equivalente, copiamos, pegamos y adaptamos el código de la misma manera. Del segundo vector ponemos ingrese vector de 2 y acá ponemos, perdón, acá me equivoqué, esto no es vec1, es vector 1 y acá de la misma manera es vector 2. Con esto ya estarían ingresadas las componentes. Luego hay que llamar a la función producto escalar, necesitaría una variable más, por ejemplo resultado, y resultado la voy a asignar con justamente lo que me devuelve esta función. Será cuestión de pasarle correctamente los argumentos. El primer elemento, el primer argumento es el primer vector, vector 1. El segundo elemento es vector 2. Y el tercero es el tamaño que está definido por esta etiqueta cant. Finalmente, deberíamos imprimir
el producto escalar de ambos vectores es tanto y eso es igual a resultado. Con esto ya tendríamos el programa de prueba armado en el main y la función que la diseñamos antes. Voy a compilar. Me dice que espero un punto y coma antes de float. ¿Qué pasó? Acá. Perdón. Esto tenía que haberlo separado así. Ahora sí. Y ahora sí está todo perfecto. Así que vamos a correr. Me pide que ingrese las componentes del primer vector. Vamos a ponerle valores sencillos. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y el otro le vamos a poner 4, 5, 6. Me dice el producto escalar de ambos vectores es 32. Que si hacemos 1 por 4, 4. 2 por 5, 10. 14. Y 3 por 6, 18. 18 más 14, 32. Así que, al menos en este caso particular, el programa funciona sin ningún problema. Por último, les dejo encargado este ejercicio, el ejercicio 2, para que practiquen. Nos pide que realicemos una función que recibe un vector de enteros y la cantidad de elementos que lo componen. Y la función debe invertir el orden de los elementos del vector. Es decir, si el vector, por ejemplo, está armado así, 1, 2, 3, 4, 5, luego de pasar por la función, tendría que estar reordenado de esta manera, 5, 4, 3, 2, 1. Y nos pide que realice un programa que compruebe su correcto funcionamiento. Esto de la misma manera que como hice los otros ejercicios. Una vez que terminamos la función, armamos un pequeño programa en el main para comprobar, verificar que todo esté correcto. Y con esto ya vamos finalizando este video de cómo usar vectores con funciones. El último punto que me gustaría dejar en claro, cuando usamos vectores en C, el C no realiza comprobación de contornos, es decir, el compilador no chequea si se están accediendo a elementos fuera del vector. ¿Qué significa esto? Imagínense que yo tengo un vector de 5 enteros y mi vector de 5 con estos valores. Esto que está acá en esta línea, esta definición, equivale en memoria a esta representación. Si yo hago mi vector de 6 es igual a 50, uno podría imaginarse, tal vez, que como las variables del vector van desde mi vector de 0 hasta mi vector de 4, al hacer esta asignación, el compilador debería tal vez quejarse y no asignar esto, no compilar, tirar un warning, algo. Bueno, eso no va a pasar. Si hago mi vector de 6, el programa lo que va a intentar hacer es acceder a la posición de memoria que estaría en el lugar de mi vector de 6 si el vector tuviese un tamaño mayor. Es decir, que cuando haga esto va a compilar y este número 50 se va a asignar en esta posición de memoria que está por fuera del vector. Si acá esto, por ejemplo, es una variable local, está en la pila, acá habrá otras variables o lo que fuese, y se va a pisar y eso va a generar un comportamiento impredecible de mi programa. Esto ocurre porque cuando yo hago mi vector de, por ejemplo, de 6, lo que hace el compilador es tomar esto como un equivalente de el contenido de lo apuntado por mi vector más 6. Es decir, esta sintaxis es totalmente equivalente a esta. El compilador va a tomar la base del vector, que es un puntero, le va a sumar 6, va a ir a esa posición de memoria, que es justamente esta, y va a tratar de cambiar su contenido según lo que yo le esté asignando. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando trabajamos con vectores y nos excedemos
en el tamaño que está preasignado al vector, entonces se pueden generar problemas que son bastante difíciles de encontrar, de debuguear y de solucionar. Así que ténganlo en cuenta cuando hagan sus programas. Bueno, con esto se termina el segundo video de la serie. En este video espero que se haya comprendido bien cómo manejarte con vectores y funciones. Te invito como siempre a que practiques, a que incorpores todo lo que vimos y te invito a ver el próximo video de la serie, el último, que es sobre matrices en el lenguaje C. Nos vemos.